un nuevo día que nos regala el Señor para compartir su palabra. Hermanos, un saludo muy especial. Quiero compartir con ustedes la alegría de saber que Dios nos ama profundamente. Y hoy, de fiesta en Colombia, con la solemnidad para nosotros, con la gran fiesta de Santa Laura Montoya, nuestra santa colombiana. Saludamos a toda la comunidad de las Lauritas, que el Señor siga derramando en sus vidas muchas bendiciones, y a todos nosotros a través de la Madre Laura, que nos siga ayudando a llevar el Evangelio a tantas personas que lo necesitan. Hoy sábado vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Muy bien, hermanos, este texto de hoy que nos ofrece Lucas en esta fiesta de la Madre Laura nos ayuda a entender un poquito también esa experiencia de creer en Jesús y hablar palabra de Dios. Mire lo que dice Jesús: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Es decir, que Jesús siempre estará de nuestro lado cuando nosotros hablamos del amor, de la experiencia de la fe, cuando predicamos con la vida y con el testimonio, con la palabra. Pero también habla de aquellos que reniegan, que maldicen, aquellos que cuestionan la fe, los ateos, los que cuestionan la experiencia de Jesús como Mesías. Porque si uno está en contra del Hijo de Dios, en contra de la experiencia del amor, ¿qué beneficio puede tener en esa experiencia de vida? ¿Qué podríamos nosotros lograr captar de este Evangelio? No es que Jesús lo niegue, sino que por sus obras los conocerán. También algo muy importante: cuando nos conduzcan o cuando nos juzguen, cuando nos cuestionen, cuando cuestionen nuestra fe, dejemos que sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros. No nos llenemos de rabia, no nos llenemos de ira, no nos llenemos de soberbia. Sencillamente aprendamos a escuchar y dejemos que el Espíritu del Dios que se nos ha revelado, del Dios que hemos vivido, del Dios que hemos experimentado, hable por nosotros. En eso no nos tenemos que preocupar, porque el Espíritu Santo nos va enseñando qué es lo que debemos decir, cómo debemos decirlo y de qué manera debemos llegar al corazón del otro. Por eso, hermanos, este texto, aunque es corto, nos deja ver que los santos que hablaron bien de Dios, que hablaron bien de Jesús, que permanecieron en su palabra, como la Madre Laura, pueden descubrir para la humanidad un motivo y una experiencia de salvación. Esa experiencia de salvación, hermanos, se da desde la doctrina de la Iglesia, desde la experiencia de la fe, desde la capacidad que tenemos de creer y de comprender en ese Dios del amor. Por eso, hermanos, ¿de qué manera predicamos nosotros? ¿Desde el amor o desde el no amor? ¿Desde la soberbia? ¿Desde la rabia? ¿Desde lo que en realidad sentimos? Porque hay personas que sienten odio hacia Dios. Es algo particular, pero también por ellos nosotros tenemos que orar. Respetar sus opiniones, sí, que cada día trae su afán y no sabemos con el paso de los años qué pueda suceder en su vida. Por eso, hermanos, nosotros comprendamos
que esa experiencia angelical que nos habla el Evangelio y esa experiencia del Espíritu Santo es la que llena el corazón, llena nuestro ser, alimenta nuestra vida con la palabra y de manera sustancial hace que volvamos a ser esos verdaderos discípulos, capaz de anunciar a tiempo y a destiempo la palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Este Evangelio, hermanos, me permite pensar cómo nosotros hablamos de Jesús. ¿De qué manera hablamos de Jesús? Porque podría resultar incoherente que yo hable de Jesús atacando al otro. Es incoherente que yo hable de Jesús y pelee con alguien por una expresión. Hermanos, la fe se defiende por sí sola y el Espíritu Santo es la experiencia de fe. Es el que nos revelará ese Dios del amor. Nosotros no podemos estar, hermanos, peleando por conceptos, cuando Jesús y Dios es una experiencia. Si no estamos de acuerdo, respetemos. Si no comulgamos con lo que la gente dice, aprendamos a hacer silencio. Pero si nosotros empezamos a discutir, a gritar, a sacar en cara y luego a murmurar, pues indudablemente que ¿cuál es el testimonio del Dios del amor que estamos transmitiendo? Y miren que en eso sí es importante. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la vida misma. Es el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que nos ama, el Dios que nos ha dado la fuerza de voluntad. Es Dios en nosotros. Es el aliento de vida, es la experiencia que nos mantiene caminando todos los días en ese recorrido de la vida. Por eso, hermanos, nuestras conversaciones de religión a veces se vuelven un problema tan difícil de manejar, porque pasan de ser conversaciones y se vuelven discusiones. Es que yo creo, es que la Biblia dice, es que la exégesis dice, es que la teología dice, es que los bautistas dicen. No, hermanos, de eso no se trata. Es qué dice Dios a mi vida, qué me dice Jesús al corazón, cómo me llega y de qué manera ese Jesús que llega a mi vida y a mi corazón transforma todo mi ser, me permite anunciarlo con bondad, con el testimonio. Por eso, hermanos, lo he insistido muchas veces, de la abundancia del corazón hablan las palabras. Es decir, si queremos convencer a la gente de una experiencia de salvación, de una experiencia de Dios, tiene que ser de una forma sencilla, de una forma amorosa, de la forma en cómo Dios llega al corazón del hombre. ¿Y cómo llega Dios al corazón del hombre? Revelándose en un misterio de amor. Queremos terminar esta semana, Señor, dándote gracias por la santidad en la iglesia. Hombres y mujeres, en especial hoy la Madre Laura, que hablaron siempre de ti, creyeron en ti, confiaron en tu palabra. Y esa palabra que se reveló en sus vidas y en sus corazones se volvió especial y sencilla para todos. Ese es el testimonio de los santos. Tenemos muchos santos entre nosotros, no solamente los de altar, sino papás, mamás, familias, que desde un carisma particular y desde una sencillez y humildad de corazón han logrado llegar a muchos otros, ayudando, alimentando enfermos, cuidándolos, llevando pan, comida a los habitantes de la calle,
trabajando con jóvenes y con personas que están en la drogadicción, en el vicio. Todos aquellos que son como ángeles, que han escuchado tu palabra, Señor, te pido en este día que los bendigas y que el Señor también bendiga la vida de cada uno de nosotros, bendiga los proyectos de nuestro corazón y nos colme de su gracia. Y que esta bendición que vamos a recibir sea la certeza de saber que ese Dios que nos ama está con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llene sus vidas y los colme de bendiciones. Amén.